Es cierto que en Andalucía ha aumentado la custodia compartida, pero no lo hace al ritmo que la media nacional, lo hace por debajo. Es decir, aunque aumenta, no lo hace en la misma proporción, el mismo porcentaje. Pero es que además descubrimos otra diferencia importante. Si únicamente seleccionamos aquellas comunidades autónomas donde existe legislación propia en materia de custodia, esa diferencia entre el aumento en Andalucía y ese conjunto de comunidades es aún más grande. Por lo cual podemos ver cómo Andalucía va un poco rezagada en cuanto al aumento de este tipo de modalidad de custodia. En España se produjeron durante el año 2020 78.000 divorcios, 15.000 menos que en el año anterior, en parte como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Más de la mitad de esas rupturas implican que hay hijos menores que viven ese proceso. En esta edición abordamos un estudio que analiza la evolución de las diferentes modalidades de custodia en España con un enfoque novedoso, desde la línea de investigación de la sociología de la familia y la infancia, y que ha sido financiado por la Fundación Centra en su convocatoria de proyectos de investigación. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. Bueno, pues mi nombre es José Manuel Jiménez Cabello, soy investigador Juan de la Cierva en la Universidad de Málaga, concretamente en el Centro de Investigación Social Aplicada y en el Departamento de Derecho del Estado y Sociología. Bien, el objeto de este estudio era conocer un poco una realidad que en Andalucía pues hasta el momento no se ha analizado, como es el fenómeno de la custodia compartida. Y se hace en dos vertientes. Por un lado, una parte cuantitativa, es decir, ver cómo se cuantifican los distintos tipos de modalidades de custodia exclusiva hacia la madre, hacia el padre, la custodia compartida. Y por otro lado, poder ahondar en el conocimiento de cómo se dan ese tipo de custodia. En este caso, más centrado, como digo, en una parte cualitativa, entrevistando a jueces, abogados, secretarios judiciales, fiscales, que de alguna forma nos permitía completar información y ahondar en un fenómeno social, pues, como digo, desconocido hasta el momento. Y es que por primera vez en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, se ha procedido a analizar las sentencias judiciales. Esto a través de una base de datos de Aranzadi. Hemos descargado un total de 4.600 sentencias judiciales sobre procesos en los que se asigna la custodia, divididos pues según la provincia, el tipo de unión, si eran matrimonios, si eran pareja de hecho, si eran una pareja heterosexual o era una pareja compuesta por personas del mismo sexo, es decir, categorizadas de la forma más correcta posible y de la forma más clara posible, que nos han permitido vislumbrar algunas variables que nos hacen ver cómo se puede dar o si es más o menos probable que se dé un tipo de custodia u otro. La modalidad de custodia compartida ha ido aumentando de forma continuada a nivel nacional. Sin embargo, este ascenso varía dependiendo de la comunidad autónoma debido a un factor clave: la existencia de legislación propia en materia de lo que ahora se denomina régimen de convivencia. Al fin y al cabo, muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, la Comunidad Valenciana o Aragón, lo que hicieron fue modificar sus códigos civiles de familia e introducir legislación propia para, de alguna forma, dejar más clara cuándo se tenía que dar la custodia compartida. En algunos lugares se puso como preferente, en otros no, pero sí que daba, de alguna forma, unas pautas más clarificadas sobre cómo o en qué condiciones, en qué situaciones se debía de dar este tipo de custodia. Estos son los tres elementos que nos llevan a hacer el estudio. Se pudo extraer cómo en aquellos casos en los que las dos partes solicitan sin problema la custodia compartida, pues obviamente se da la custodia compartida, ellos llegan con su acuerdo y el juez lo que hace es ver que está en forma, que cumple legalmente, se firma y ya está. Sería la parte más simple. Pero también se puede ver aquellos procesos en los que una de las partes quiere la custodia compartida y la otra no quiere esa custodia compartida. Entonces se veía una serie de argumentos en torno a cómo se podía dar o cómo no se podía dar. En este caso, donde eso que no identificaban los jueces, abogados, fiscales sobre la capacidad de negociar, sobre la capacidad de adaptarse, sobre el tener en cuenta el interés superior del menor, del hijo, de la hija, quedaba reflejado en esas sentencias. Es decir,
En aquellos casos en los que las dos partes mostraban cierta flexibilidad, aunque no fuese lo primero que querían, se acaba dando la custodia compartida. Siempre y cuando no hubiese otro tipo de cuestiones, obviamente, porque en torno a la asignación de la custodia pues puede haber otras problemáticas derivadas de violencia, maltrato, que están ahí. Me refiero cuando no se dan estos casos. La existencia de un marco regulador concreto sobre la modalidad de la custodia compartida puede optimizar los procesos judiciales en varios aspectos, como la mayor seguridad jurídica para los profesionales de los juzgados, la incorporación y la mayor relevancia de expertos en mediación o el desatasco de los procesos. La investigación que abordamos en este podcast plantea la necesidad de tener en cuenta a los profesionales que conocen el detalle de estos procesos para diseñar la futura legislación. Estos procesos que se insertan dentro del derecho de familia, en algunas ocasiones se resolvían dentro de juzgados de familia o en otros casos en otro tipo de partidas judiciales. Y lo que nos decían es, bueno, es que no es lo mismo que te toque un juez o una jueza que sepa específicamente sobre derecho de familia a que te toque un juez o una jueza que le pilla un poco más lejos este asunto. También nos decían que entendían que la custodia compartida era la modalidad que mejor podía preservar el interés superior del menor. Hombre, el niño, una niña, tienen el derecho de poder estar con su padre y con su madre, o con su padre y padre, o madre y madre, pero con los dos ex-cónyuges o ex-miembros de la pareja, para su desarrollo integral. Pero es que también el padre, la madre, las dos partes tienen derecho a estar con su hijo, siempre y cuando se den una serie de condiciones. Sería positivo que hubiese una legislación propia en materia de custodia, por varios motivos, pero el esencial era que tuviese esa ley, tuviese la capacidad de aunar criterios, de unificar criterios, y que de esta forma la interpretación fuese, o la capacidad para interpretar fuese la mínima posible. Si estos procesos se dan tanto en juzgados de familia especializados en familia como en otros que no lo son, que la capacidad para interpretar sea la mínima posible. Y de esta forma no encontraremos, como sucede ahora mismo, juzgados en los que se dé la custodia compartida es más sencillo que en otros. Esto sucede, ya digo, hoy día. El divorcio interesa a toda la sociedad pues implica nuevos valores, un nuevo ejercicio de la corresponsabilidad y nuevos desafíos para los progenitores. Y conlleva también diversas consecuencias como la reestructuración del mercado laboral. Por ejemplo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la mujer divorciada es la que más presencia tiene en la actividad económica. Otro aspecto que tenían muy en cuenta era el no dejarse influir por terceras personas. Es decir, lo que interesa es el menor. Lo que interesa eres tú, mi ex, y yo. Pero no me interesa tanto lo que pueda opinar la gente sobre. Vamos a centrarnos en lo que nos dice nuestro hijo, vamos a centrarnos en el bienestar de nuestro hijo y en que esta nueva situación post-divorcio se desarrolle dentro de la mayor normalidad posible, entendiendo que es una situación pues distinta, que es una situación nueva. Lo más llamativo de todo era, cuando tenía que salir una de las partes, siempre que iba a comprar una nueva vivienda, a alquilarla, es decir, en definitiva a instalarse en una nueva vivienda, siempre lo hacía muy cerca de donde estaba su hijo, donde estaba su hija. Buscaba la cercanía, buscaba poder estar ahí, pero no tanto de forma egoísta pensando en estar al lado de su hijo o de su hija, que también, porque quieren estar ahí. Es que eso implicaba que el menor o la menor no se moviera de su círculo. Y en la sentencia se puede ver de forma muy clara cómo los padres, cómo las madres tienen muy en cuenta que en los procesos de divorcio, como va a haber una situación cambiante, eso puede de alguna forma mantener cierta normalidad, que tú estás donde siempre, estás en tu cole, estás con tus amigos, estás con tus amigas, y eso no va a cambiar. Fue una de las cosas que pudimos ver ahí. También se dan otras circunstancias como la prolongación de la dependencia de los hijos o el incremento de las necesidades de conciliación, e incluso otros mucho más graves como el impacto sobre la salud física y mental, tanto de progenitores como de los hijos,
y el traspaso del umbral de la pobreza infantil. En los procesos de custodia, pues bueno, se tienen en muchas ocasiones que asignar unas pensiones compensatorias, unas pensiones de alimentos. Entonces nos informaron de que hay unas tablas que da el Consejo General del Poder Judicial con una serie de variables, el sueldo que tiene, si tiene una casa en propiedad, no la tiene, es decir, que tienen una guía orientativa. Pero tanto jueces, fiscales, abogados, procuradores nos dejaron muy claro que eso es meramente orientativo, que si siguieran eso se podían cargar, para la expresión, muchas situaciones familiares y que lo que debía de primar era un estudio pormenorizado, minucioso de las situaciones que tenían las familias en concreto, porque lo que nunca se podía hacer es repartir la pobreza, es decir, tomar unas medidas en torno a unas tablas sin conocer las condiciones que hay en cada uno de los hogares, nuevos hogares, o en el hogar, si el hijo o la hija son las que se quedan en el hogar, son los padres los que salen, sin hacer ese estudio y ver que iba a haber una condición o unas condiciones dignas. No podemos únicamente hacer una fotografía del momento, describir fenómenos, no. Tenemos que describirlos, tenemos que estudiarlos, tenemos que analizarlos, la sociedad, cada una de sus partes, pero sobre todo tenemos que dar material, tenemos que aportar evidencias empíricas, para que, de alguna forma, ciertas situaciones puedan cambiar o se puedan mejorar, porque ese debe ser el papel de nuestra disciplina. Trabajamos para que las situaciones mejoren. El objetivo general de este proyecto es el de sentar las bases para una intervención innovadora sobre el fenómeno de la custodia compartida, detectando las opiniones y demandas de los padres y madres, pero también analizando el enfoque de los profesionales que participan en los procesos judiciales. Siempre nos decían, no se pide que las dos partes se sienten a tomarse un café o que vayan a comer. De hecho, esto fue un ejemplo textual al Burger King, con el niño o con la niña. Lo que tienen que tener es una relación cordial, que entiendan que hay necesidades, que es un proceso de negociación donde ambos van a tener que ceder y que lo que debe primar es el interés superior del menor. Siempre tiene que prevalecer el interés del hijo, de la hija, de los menores en cuestión. Los abogados en muchas ocasiones le hacían ver qué era lo mejor. De hecho, tenemos algunos ejemplos de parejas que nos dicen cómo hasta los abogados les señalaban cuál era la mejor forma de programar esa custodia compartida. Lo mejor que podía hacer es que un mes esté en casa con uno y otro mes en otra casa con otro. Yo lo he visto con mi experiencia que eso suele funcionar. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo no lo veis? Y relativamente funcionaba bien. Si los trámites son más ágiles, es menos tiempo en el que tanto los dos miembros de la expareja como los menores están involucrados en eso. Menos tiempo, más rápidamente se puede rehacer, se puede volver a construir una nueva o continuar con la vida. Pero podemos salir de ahí antes. Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es el de dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles. La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales se encuentran el fomento de la investigación científica y la generación de conocimiento sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria, como la convocatoria pública de proyectos de investigación o los cursos de especialización. Puedes suscribirte a nuestros contenidos en audio en las principales plataformas
y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.